espacio. Le da la cordial bienvenida a dos grandes historiadores, como ya mencionó Xochitl, a Armando Josué López Benítez y Edgar Castro Zapata, aquí en el Instituto de Investigaciones y Humanidades de Ciencias Sociales, en este foro titulado Prácticas Sociales, Culturales y de Resistencias. Empezamos con Edgar Castro Zapata, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. En sus manos guarda la memoria de su bisabuelo, el general Emiliano Zapata Salazar. Es presidente de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución. Le damos la palabra para iniciar la conferencia titulada Las Memorias Históricas de Emiliano Zapata y los herederos de la Revolución. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco a los maestros Xochitl Taylor y el profesor Pacho Ley y especialmente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por este espacio para hablar sobre la trascendencia histórica de Emiliano Zapata. Creo que es pertinente que en el marco del próximo 98 aniversario luctuoso que vamos a conmemorar el próximo 10 de abril, es pertinente debatir y reflexionar de por qué fue muerto y por qué trascendió la figura de Emiliano Zapata y la Revolución del Sur en nuestros días, que fue uno de los principales jefes revolucionarios de extracción popular más destacado del siglo XX mexicano. Emiliano Zapata Salazar transitó por el hecho de que sus movilizaciones fueran descalificadas por los gobiernos, por las élites, organismos de difusión y empresarios, con una serie de epítetos aterradores que lo acusaban de estar a la cabeza de partidas de bandoleros, asesinos incendiarios que aprovechaban la revolución para cometer toda clase de desmanes. En este sentido, la actuación de Zapata y la de los zapatistas se encontró sujeta a lo que Gilbert Joseph ha señalado la mente oficial. Tiene a ver a todas las movilizaciones sociales como actos criminales y no como protestas populares, ya que el Estado malinterpreta deliberadamente el código de acciones de estos actores colectivos. Creo que uno de los factores que trascendió en la historia, aparte del ideario del general Emiliano Zapata plasmado en el Plan de Ayala, promulgado el 28 de noviembre de 1911, creo que fue uno de el factor fue el asesinato de Emiliano Zapata, que se han dicho leyendas, mitos referente a este hecho histórico que ya va a cumplir 100 años, pero creo que el factor de desprestigio dentro de cuando él estaba vivo, las élites, los coludidos con los asentados morelenses, que lo que querían es desprestigiar al movimiento zapatista. Y como élite tenían esa mente oficial, como dice el doctor Gilbert Joseph, de criminalizar estos movimientos, que actualmente es el mismo mecanismo que han utilizado para desprestigiar posteriores movimientos sociales surgidos después de la muerte de Zapata. Yo lo que la intención de esta charla es la trascendencia y el impacto que hicieron los gobiernos encabezados por Venustiano Carranza sobre la difusión de la muerte de Zapata. A continuación
traje algunas fotografías, algunas conocidas por todos ustedes. La que tengo a la espalda es una fotografía que la encontró en los archivos de Pablo González, el maestro Miguel Ángel Berume. Es una de las fotografías que es cuando están velando el día 11 de abril de 1919 en la comandancia de policía en el Palacio Municipal de Cuautla. Y ustedes pueden apreciar, esta me impactó cuando la mostró públicamente en el contexto del centenario de la Revolución Mexicana en el 2010. Esa historia nacional de nuestra historia de la independencia siempre ha jugado los movimientos sociales para tener una bandera de reivindicación social, y con ello los zapatistas tenían esa preocupación después que se levantó en armas los zapatistas el 11 de marzo de 1911. Tenían esa preocupación de tener una bandera social, y por ende se promulgó el Plan de Ayala en la Sierra de Ayasuscle, Puebla, el 28 de noviembre de 1911, con el claro objetivo de protesta, de olvido, tanto con el presidente Madero, que lo califica como traidor, y también que ellos son los continuadores de una lucha de más de 500 años de opresión, y eso es lo que a Zapata y a su gente que tenían como consejeros, porque no puedo llamarles intelectuales, porque es como minimizar a la mayoría de los que constituyeron el Ejército Libertador del Sur, sino consejeros del zapatismo que fueron parte del cuartel general de Zapata en Tlaquizapán. Uno de ellos fue Otilio Montaño, que fue uno de los que redactó el Plan de Ayala. Y bueno, pues echar los recuerdos, cómo fue constituido este Plan de Ayala, gracias a un oficial que fue entrevistado por los años 60, fue el zapatista Francisco Mercado. Cercano a la formulación del Plan de Ayala, habló de la urgencia de la jefatura rebelde para formular un plan. Don Francisco lo hizo en términos llanos, cito al veterano: siempre los ratos que platicaba el señor Montaño con el jefe Zapata, ese quería que hubiera un plan, porque nos tenían por puros bandidos y robavacas y asesinos, y que no peleamos por una bandera. Históricamente, en el área zapatista se dieron muestras de criminalización y el descontento agrario. El uso selectivo de la violencia estatal se radicó por estar involucradas tierras de alto valor económico y estratégico. Las acciones de las fuerzas del orden se justificaron por una visión perjudicial, llena de racismo hacia la población rural, y también tildados como salvajismos. Con esto, compañeros, con toda esta represión que sufrió, no solamente, si los vamos en un término de larga duración, en la independencia, pero lo centramos con Zapata, que sufrieron mucho el desprestigio de las fuentes oficiales, y por ende, recapitulando y checando la hemerografía del zapatismo, siempre de 1911 a cuando cae asesinado en Chinameca Zapata, siempre lo habían matado constantemente cada año, y obviamente desde que surgió a la luz pública siempre tuvo ese peligro por parte de Porfirio Díaz, desde Porfirio Díaz hasta Carranza, de matarlo. Y uno de los más fácil de desprestigiarlo pues fueron por los medios de periódico, ¿no? El zapatismo también en su
tiempo de auge, también fue catalogado como a la par de los plateados. Los plateados fueron unos bandidos sociales, pero sin banderas política y social, pero que fueron comparados como los nuevos plateados, y inclusive se le calificó a Zapata como el que quería personificar a los plateados, porque fue visto cuando él estaba vivo siempre trajeado como los plateados, con moneda de plata, pero él lo hacía con un estilo de charro, con un estilo que bajo a su contexto de donde nació en San Miguel Anenecuilco, que era una tradición campesina, pero también Emiliano Zapata tenía el gusto del jaripeo, de pelea de gallo, y yo creo que lo portaba dignamente en traje de charro, y que fue comparado en su tiempo como el mayor charro de la región de Morelos, a comparación de Juan Silvetti, que él amenizaba sus jaripeos en épocas de pacificación en Yautepec. Para centrarme en el contexto de Zapata y su muerte, creo que la muestra lo dio después del asesinato ocurrido en Chinameca, Pablo González, responsable de la obra de pacificación en el estado de Morelos para el régimen carrancista, daba a conocer su persecución del zapatismo y el plan de Ayala. Receloso ante las consecuencias que traía la reivindicación de la figura y el ideario del líder recientemente asesinado, Pablo González mandó desde su cuartel en Cuautla un mensaje a la prensa sediciosa y a los politicastros que me entran en apoyar toda la reivindicación de Zapata, y por ende, según Pablo González, desaparecido Zapata, el zapatismo había muerto. En opinión de Pablo González, sería vana la labor de hacer mártir al inferente bandolero, según sus palabras, altares al criminal feroz, y clamar con las exaltaciones líricas y consagrar a los semidioses y a los héroes, a quien fue encarnación de la más estúpida barbarie y la negación de toda idea ideal. Para González, quien invocaba a las leyes de la naturaleza a lo largo de sus años de rebeldía, como Emiliano Zapata, desperdició la oportunidad de ser considerado, según Pablo González, siquiera un revolucionario de medio imperio. Las razones se exponían de Zapata, quien tenía que ver con su vida miserable y vulgar, y un mínimo de conocimientos. A la vez, podría haber sido un apóstol, un redentor, un héroe. Fue simplemente un bandolero, un criminal, un azote maldito de sus propias tierras y de los mismos infelices que alguna vez pudieron en él ver sus esperanzas. González continuó con los descalificativos de emuladores dirigidos a Emiliano Zapata, ratificaba todos los mecanismos de criminalización y descrédito con un lenguaje saturado de perjuicios. El trágico Attila del Sur, ciego, cayó para no levantarse más, porque tenía que caer por ineludible imperio de la ley biológica, que condenaba a los seres inferiores y deformes, y que hará siempre triunfar a la civilización sobre la barbarie, a la cultura sobre el salvajismo,
y a la humanidad sobre la bestialidad. Una vez muerto Zapata, a Pablo González le quedaba la tarea de arrasar el ideario del zapatismo condensado en el Plan de Ayala, a la razón de que ninguna idea precisa y alta puede subsistir en su memoria. Cito a Pablo González: nada podrá significar ya ni el Plan de Ayala, esa bandera nominal de las hordas zulianas, porque el Plan de Ayala ya más que una idea era un grito que se enseñó y se repitió mecánicamente a los secuaces de Emiliano para disfrazar en algo su inconsciencia. Todos los tenían en sus labios, ninguno en el corazón ni en el cerebro. Todos lo nombraban y nadie lo entendía. Documento confuso, mal forjado, hasta inteligible en ciertos párrafos que no están escritos ni en castellanos. Es una galimatías de frases huecas contra hacendados, de caciques y científicos, que solo revela la vanidad del pensamiento de autores y que no señala ningún derrotero preciso, ninguna forma práctica para solucionar el problema en que pretendía estar inspirado y resolver el problema real. El destino que siguió el Plan de Ayala sería distinto al que profetizó Pablo González y los carrancistas. Hay que ponderar un cuadro de intenciones frente al ambiente de esa época, y que no pensaban los carrancistas, los que mataron a Zapata, que en un momento muy cercano a la muerte de Zapata, un año después, 1920-21, los gobiernos emanados de la revolución pronto hicieron suyos el Plan de Ayala, aunque también tuvieron esa pronta legitimación que los gobiernos por-revolucionarios querían obtener. Y a la muerte de Zapata es muy interesante lo que les estoy leyendo. Pues a mí en lo personal sí me causa un poco de enojo cómo se definieron a Zapata ya después de muerto, pero lo interesante es la trascendencia, como el mismo gobierno que lo acribilló se hizo gobierno en la época por-revolucionaria, pero el mismo gobierno lo eleva para legitimar políticas en contra de los campesinos, no solamente de Morelos, sino a nivel nacional. A continuación, estas fotos, me imagino, compañeros, que ya las habían presenciado. Algunas fotos en la época de Norberto López Avelar. Esta fotografía formó parte de una campaña en contra del candidato oficial del Partido de la Revolución Mexicana, que según, bueno, eso es lo que los cuentan los abuelos, que el que estaba acá era el joven Norberto López Avelar, candidato oficial para el gobierno de Morelos. Entonces se le hizo una campaña de desprestigio porque querían contender los zapatistas sobrevivientes a la gobernatura del estado. Y esta fotografía impactó mucho en los campesinos. Obviamente ya conocían el fin de su líder, pero también personas que como una contracampaña hacia los asesinos de Zapata. Esta fotografía, en su tiempo, tuve el gusto de conocer a mi abuelo Mateo y le comenté de esta foto, de los personajes que ahí aparecían, y obviamente principalmente fueron periodistas de la época, pero el personaje que se ve como Cantinflas es uno de los que fue gobernador del estado.
según lo que comentó mi abuelo. Aquí es cuando llega a las oficinas de la Comandancia de Policía, que actualmente es el Registro Civil de Cuautla, ya previo a la necropsia que se le realizó por Miguel Loaiza, un oriundo de Cuautla, que desgraciadamente vivió después de este hecho histórico y fue muy conocido por el municipio. Lo malo que nunca escribió alguna memoria porque fue el médico que le practicó la necropsia al cuerpo de Zapata y fue uno de los más conocidos en esa región. Posteriormente se le realizó su necropsia, se le cambió el implemento del traje de charro que usó en Chinameca, que prácticamente en ese traje se le iban a llevar a la Ciudad de México como trofeo a Venustiano Carranza, pero ya de ese traje, de esos implementos, actualmente queda lo que es su revólver, su calzón de manta, pero ya el implemento, el traje en sí completo, se perdió años por los años 50 por un gobernador que según lo iban a restaurar el traje, y actualmente está lo único que se puede apreciar está en el cuartel general en Zapata. Esta foto me gusta mucho en ese entonces, 11-12 de abril de 1919, y ahí aparecen sus primas del general, las hermanas Salazar. Obviamente no estuvieron familiares cercanos por el miedo que tenían, pues al ver al líder muerto, pues que le esperaban a sus hermanas. Una de sus hermanas que estuvo muy activa dentro de la revolución con su hermano Emiliano fue María de Jesús Zapata Salazar. Y bueno, una de las encomiendas de las primas es la identificación del cuerpo, previo ya a su preparación de necropsia, porque estuvo expuesto más 2 días. Y bueno, esta se la toma Carzola. Aquí hay una imagen, fue firmado por Salvador Toscano, que se puede apreciar ya previo al entierro en el Panteón Municipal de Cuautla. Se puede apreciar ya un cuerpo ya en estado de descomposición. Y bueno, si los campesinos, asustados en ese tiempo, en 1919, en esa época, como historia oral y familiar, mi familia vivía atrás del Palacio Municipal de Cuautla, en una vecindad de Doña Calista. Actualmente es una casa de huéspedes. Ahí vivía mi bisabuela con mi abuelo. Mi abuelo tenía 2 años y mi bisabuela tenía 16 años. Prácticamente lo conoció a los 15. Entonces, cuando supo la familia de que el cuerpo estaba expuesto en los bajos del Palacio Municipal, pues no creyeron, porque posteriormente, como les había comentado, los periódicos oficiales siempre mataron en los medios a Zapata, entonces ya no se creía en sí la veracidad de la noticia. Entonces, en ese tiempo manda a la mamá de mi abuelo, a María Jesús Pérez Caballero, una de las 28 esposas que tuvo, a identificar el cuerpo. Era una niña, y efectivamente, aunque comentaban, sí estaba desfigurado, y en sí ya no se reconocía el cuerpo, pero el sentir de ella dice: adelante, sí, ese sí fue muerto. No podemos pensar que fue un doble de Zapata, porque en sí
hubo dobles por recomendación de su secretario Manuel Palafox, conocido como el Ave Negra, que le propuso en su tiempo tener dobles por seguridad, ¿no? Así como los grandes presidentes de la República tienen los dobles de ese personaje conocidísimo. Entonces, uno de los dobles era, ya digo el compañero Armando, uno de los dobles de General Zapata era Agustín Cortés de Tepoztlán. Entonces, posteriormente, pues así se creó la leyenda tan conocida para muchos y desconocida para pocos sobre el que no fue muerto Emiliano Zapata y que fue el doble de Agustín Cortés, ¿no? Posteriormente, el hecho de haber matado a traición a Emiliano Zapata en el 19 fue uno de los primeros héroes de la revolución que fue exaltado a los altares de la patria por cuestiones políticas por Álvaro Obregón. Y fue uno de los, y sin mentir, o a lo mejor me corregirá, es uno de los personajes que le ha servido más al sistema después del muerto de Zapata hasta la actualidad, que le ha servido al sistema para legitimarse, pero es un personaje que ha sido manipulado, transversado, y es momento propicio, compañeros, ustedes que están en humanidades, en reestudiar, en reinterpretar este personaje vuelto leyenda, mito. Yo creo que conocerlo en su contexto histórico, con sus errores y sus virtudes, porque no lo podemos idealizar, porque fue un hombre verídico, un ser humano. Yo creo que no hay que inventar en la historia de Zapata. Yo creo que uno de los personajes, no es porque es mi pariente, pero desde que nació, desde que fue electo líder de su pueblo en Anenecuilco el 12 de septiembre de 1909, como lo dicta Jesús Ortega y Blanco, Calpuleque o Calpulli, tuvo ese conocimiento ancestral de su pueblo, a comparación de otros líderes revolucionarios como Villa, pasado bajo Guerrucho, que me escuchen los Villas, a comparación de los líderes de Coahuila, de los del norte, que ellos sí tuvieron un interés político, pero Zapata y los zapatistas, yo creo que fue una de las revoluciones con sustento, aunque no sabían la mayoría leer y escribir, pero tenían ese sentimiento de toda la opresión de más de 500 años de resistencia, de defender su entorno y sus tierras. Yo creo que a 98 años de la muerte de Emiliano Zapata, es momento propicio de estudiarlo. Tenemos grandes obras clásicas, doctor Huoma, pero hay grandes historiadores que actualmente han aportado a la historiografía del zapatismo, como el doctor Francisco Pineda Gómez, con su trilogía del zapatismo, que es un cambio generacional, porque humaniza a los zapatistas, da voz a los que participaron en la revolución. Ya no nos enfoquemos en el personaje, en los Zapata, ya está estudiado, pero en sí, ¿quién constituyó ese gran ejército libertador del sur? Y que a pesar de la muerte de Zapata, se licenciaron, tuvieron el reconocimiento del Ejército Nacional,
pero en sí las rebeliones agrarias en esta región de Morelos siempre ha tenido la influencia del ideal de Emiliano Zapata. Para concluir, siempre se han preguntado del asesino de Emiliano, de Jesús Guajardo. Está aquí. Es Pablo González y Jesús Guajardo. En el 2000, ya para concluir, en el 2010 me contacta una revista MX para contactarme con los Guajardo, y yo les comenté, bueno, yo no tengo el interés para conocer a los Guajardo, yo sé que van a defender a su pariente y van a hablar más de la revolución zapatista, pero lo que quería era mostrarme los Guajardo, su admiración hacia Zapata. Yo la verdad me sorprendí, y mostrarme fotos familiares de los Guajardo, que son originarios de Candela, Coahuila, empresarios zapateros, actualmente viven en ese municipio, Candela, y me mostraron varias fotografías que están a mi espalda de los padres el abuelo de Guajardo, Roberto Guajardo Santos, el papá y sus hermanos, los Guajardo Tijerina, está el papá y el Guajardo está del otro lado, y prácticamente pues esto es lo que me mostraron. Sí, sí me dio mucho interés en saber quién fue los Guajardo, su descendencia de los Guajardo, y me mostraron algo muy interesante. Ahí pues, si gustan tenerlo, es su árbol genealógico, y curiosamente Guajardo no tuvo descendencia. Al asesinar a Zapata tenía 28 años, era una persona joven, y afortunado o desafortunadamente pues no tuvo descendencia. Bueno, ya para concluir, no saltaron mucho. Actualmente los objetos del general están en el cuartel general de Atizapán, y posteriormente a la muerte del general fue exhumados sus restos en 1935, si no mal recuerdo, del Panteón Municipal de Cuautla, elegido este bello monumento de imagen por los veteranos zapatistas. Lo exhumaron para la plazuela de Revolución del Sur con el general Marmolejo y un federal, y en el gobierno de Estrada Cajigal. Posteriormente, pues ustedes si conocen, y lo más seguro, Cuautla, que es uno de los lugares muy emblemáticos del zapatismo. Este fue uno de los primeros monumentos erigidos a Zapata. Posteriormente, pues así se encuentra el mausoleo. Bueno, doy por terminado porque ya llegó el compañero. Muchas gracias. Hicimos este foro porque ahorita se habló como la parte de Emiliano Zapata y la parte de la post-revolución. Pues también hay una figura emblemática aquí en el estado de Morelos, que son los chineros. Entonces, a continuación le damos la palabra a Armando López Benítez con su presentación del libro El Carnaval en Morelos, de la resistencia a la invención de la tradición 1867-1969, de manera general citando el propio libro, y ahorita nos va a dar más profundidad. Dice: el enfoque que tiene el libro es que el chinelo es una práctica cultural relacionada con la totalidad social histórica de los pueblos. Así que totalmente le cedemos la palabra a Armando y que nos exprese su libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Gracias por la invitación, también aquí a Edgar por acompañarnos. Bueno, me gustaría primero comentarles que bueno, este pequeño trabajo es parte de, bueno, resultado de una tesis de maestría en humanidades con una especialidad en historia. Este trabajo, bueno, pues muy afortunado que la editorial Libertad Bajo Palabra haya observado y se haya interesado en publicarlo, y bueno, también es buena suerte que este libro ya va en su segunda impresión. Y me gustaría comenzar ligándolo con lo que acaba de comentar Edgar. Al final de cuentas estamos hablando, en términos prácticos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La lucha del zapatismo y la organización del carnaval y el chinelo representan lo mismo. Es la lucha por el territorio y la autonomía de los pueblos. Es en este sentido que las prácticas culturales, como bien mencionaba Janet, pues son de suma importancia en la actualidad para nuestros pueblos del territorio suriano. Y me gustaría ser enfático en esta parte. El territorio suriano fue una región histórica que hoy prácticamente ha desaparecido, por lo menos la gente que la habita ya no se asume suriano. Pero todavía hasta los años 40, 50 la gente todavía tenía muy claro eso. Es un territorio que abarcó la mayor parte de, bueno, obviamente todo el estado de Morelos, la región del estado de México que lo cubre, el sur del DF, el norte de Guerrero y la parte occidental de Puebla. Hablamos de pueblos de tradición náhuatl desde la época prehispánica. De hecho, el norte de Guerrero son pueblos náhuatl también. Entonces, son pueblos que a lo largo de, pues desde la época prehispánica, a lo largo de la colonia y el siglo XIX, sobre todo el siglo XVIII y XIX, marcaron un hito, porque los pueblos, al crecer demográficamente tras la conquista, pues necesitan o tienen esa necesidad de reapropiarse de ese espacio, que además comenzaron a disputarlo, como bien lo mencionó Edgar, con las haciendas. Entonces es precisamente la manera de apropiarse de este espacio, pues son las fiestas. Los santos, el culto de los aires, bueno, los que están aquí, los que estudian antropología, tienen alguna idea de lo que me refiero, ¿no? Que son seres inmateriales que habitan en los montes y en las aguas, que se les tienen que ofrendar en vísperas de la temporada de lluvias. Entonces estos rituales que van conectando a los pueblos precisamente se van a enmarcar, o mejor dicho el carnaval se va a enmarcar en estos rituales. Hay que mencionar precisamente que el carnaval, al ser un movimiento de resistencia, van a ser paralelamente a otros elementos culturales más. No es el único. En mi caso, pues yo me enfoqué precisamente al chinelo, y en Azochiapan tenemos a Óscar Cortés, que ha estudiado los tecuanes, que son danzas paralelas, y encontramos muchas cuestiones similares, ¿no? Pero no son las únicas tampoco, ¿no? En la segunda mitad del 19, pues tenemos la danza de arrieros, de vaqueros, se me van los cañeros, los ayones, y pues prácticamente los matacueros en Yecapistla. Entonces, todas estas danzas, si se dan cuenta, van a tener una característica. Todos van a representar por lo menos un hacendado español. Entonces, esto nos habla mucho de la resistencia de los pueblos, pero también nos habla de cuestiones simbólicas importantes, ¿no? Lo mencioné hace un momento, es reapropiarse del espacio, del territorio, y como bien ha señalado Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, la forma de manifestar su autonomía es a partir de la cultura, es decir, por las danzas y los cultos que son precisamente en ese territorio, ¿no? El hecho de ir a una peregrinación hasta Chalma o a Mecameca, pues ese caminar va implicando la territorialidad de los pueblos. Entonces es en ese sentido que surge el carnaval, o mejor dicho resurge, ¿no? Porque el carnaval ya existía desde el siglo XVI, cuando llegaron los españoles. Tengo el dato que el primer carnaval se festejó en la Nueva España en 1538, en la Ciudad de México, y de ahí, bueno, se propagó. Existe el antecedente inmediato, son la danza de los huehuenches, que como bien les mencioné, bueno, esto es una danza que está prácticamente todos los carnavales
de filiación agua, ¿no? Entonces los vamos a encontrar desde Tlaxcala, desde la Ciudad de México, obviamente en Morelos, en el Estado de México. Y bueno, las autoridades del siglo XVIII, las normas borbónicas, prohibieron que hubiera manifestaciones populares o públicas. Entonces por eso el carnaval se pierde en esta región, en la que abordamos. Para el siglo XIX resurge, ya que las presiones que están cometiendo, o las presiones que surgen a partir de las leyes de desamortización de bienes del 57, y es decir, la ley, explico así en términos rápidos, la ley lo que propugnaba era el quitarle a la iglesia y a las comunidades sus tierras. Eso le llamaban las manos muertas porque no eran productivas para ellos, y entonces se iban a rematar en subasta. Y la cuestión es que quién tenía el dinero para comprar esas tierras, pues obviamente las haciendas, ¿no? Y entonces es lo que genera el crecimiento desmedido en el porfiriato, por la aplicación de esa ley que implementó Juárez. Entonces los pueblos en ese sentido responden de las dos formas. Una son las revueltas que a lo largo del siglo XIX tenemos a lo largo del territorio suriano, desde 1848 hasta el zapatismo. Los pueblos no descansan. Y la otra vertiente es la respuesta cultural, ¿no? Entonces tenemos el corrido suriano, los chinelos, los arrieros, los vaqueros, que implican una forma despectiva de mencionar al español, basándose en la figura del hacendado. Genéricamente eso lo menciona muy bien Catherine Hugh. Ella ha trabajado esta cuestión del racismo al revés, es decir, cómo los pueblos percibían a la gente externa de las comunidades, y también con ese mismo discurso racista con el que se referían hacia ellos, pues ellos lo voltean, por decirlo así, y lo utilizan de la misma forma, ¿no? Entonces es común escuchar el término de gachupines, los españoles, para nombrar a los hacendados o a la gente que quería intervenir en la vida comunitaria y que no se apegaba a ello, ¿no? En este sentido, el carnaval pues, va a surgir en este periodo de 1867, a resurgir en Tlayacapan, y esto es importante mencionarlo porque, bueno, hasta la fecha sigue siendo muy ruda la discusión entre Tepoztlán y Tlayacapan por mencionar quiénes son los padres del chinelo. Y pues, en Tlayacapan, precisamente por encontrarse el primer rastro de digamos histórico, o una fuente histórica antigua, se dice que el chinelo nació ahí. La cuestión es que los documentos, yo tuve la fortuna de encontrar otros dos más que hablan sobre carnaval, pues ninguno de ellos habla sobre chinelos, habla sobre gente que sale a burlarse de la gente de respeto en Tlayacapan, refiriéndose a las autoridades tanto municipales como el cura local y bueno, obviamente los hacendados, ¿no? Entonces el carnaval va a pasar 2 años después a Tepoztlán, 1869, y bueno, va a llegar a Yautepec hasta 1880. Esto, si se fijan, bueno, ahora es muy común escuchar o hay ¿cómo decir? Una propaganda con tintes turísticos, que es el Triángulo del Chinelo, que abarca estos tres pueblos, le llaman son las 3 identidades, ¿no? Como si los demás pueblos no tuvieran identidad, me hace absurdo. Pero bueno, la cuestión que hay que señalar es que el chinelo no surge en el año que nace el carnaval, es decir, se retoma la danza de los bonches, y es una construcción que es paulatina y que además va a ser regional, no es exclusiva de Tlayacapan. Como les mencioné, pues Tepoztlán de inmediato recibió el carnaval, hacían los huehuenches, y bueno, los huehuenches estaban en los actuales municipios de Tlatizapán, en Huastepec, antes de la revolución, ¿no? Entonces hay que mencionar que es una forma de una identidad nueva que está en construcción. Eso es lo que es el chinelo, ¿no? Entonces así surge, se va, digamos, modificando de a poquito la palabra, bueno, del chinelogua, va cambiando o se va aceptando al español como chinelo. Otra cuestión que es importante, pues son que tuvieron las bandas de viento, la creación de las bandas de viento, que van a participar también prácticamente en todos
los elementos de la vida comunitaria, no solo en el carnaval, van a funcionar en las fiestas patronales, y es una forma es una continuidad además, y bueno, aquí lo hemos platicado alguna vez con Moroni, que es la continuidad, si antes de que estuvieran las bandas o los instrumentos de viento como tal y la tambora como tal, antes se utilizaba el carrizo y ahí se me va el tamborcito, ¿no? Entonces es una continuidad simbólica, representan lo mismo también, la forma es decir, son instrumentos de viento, lo que nos remite también a los aires, ¿no? Entonces es una cuestión simbólica. Entonces el chinelo se va a insertar en esto. Hay una cuestión que me acabo de dar cuenta precisamente ahora que he estado tomando un poco de clases, y alguna vez platicando con el doctor López Ospin, el profesor en el posgrado, me hizo ver que efectivamente, simbólicamente el chinelo está metido con otras danzas de origen mesoamericano, es decir, la forma en que se danza. Si ustedes ven en Tepotlán, en Tlayacapan y en Totolapan, que son bueno, Totolapan es otro de los primeros carnavales, que también es una injusticia que no se le toma en cuenta. Yautepec se perdió, pero también se hizo por lo menos hasta los años 40, que es la danza va en el sentido contrario hacia el reloj. Si ustedes lo observan, digamos, es una forma simbólica de subir al cielo y estar conectado con los de ahí arriba. Eso también va a correspondencia con los aires. Ustedes han escuchado, bueno, el remolino, que es la forma en que los aires bajan, o el diablo se hace presente, los malos aires. Pues estas danzas representan todo lo contrario, es el ascenso precisamente, y ser parte de esa inmaterialidad, ¿no? Entonces, en este sentido, simbólicamente el carnaval, pero la danza del chinelo se va a insertar en esta dinámica de cosmovisión mesoamericana. Y esto viene a colación precisamente con lo que mencionó Edgar, porque el zapatismo va a tomar estos elementos de autonomía y de resistencia, y pues la apropiación del territorio, esa es la lucha del zapatismo, representan exactamente lo mismo, es el mismo territorio. Entonces, el chinelo o el carnaval se va a seguir realizando. Me encontré algunos datos en el archivo de la Sedena, también la tradición oral, son datos importantes que se realizó el carnaval a pesar del levantamiento armado, ¿no? Y no es el único caso, las fiestas patronales no se perdieron. Entonces eso nos habla de la importancia que tenían para los pueblos. Y entonces, en ese sentido, a la derrota del zapatismo, cuando la derrota militar, cuando se implementa el nuevo Estado por revolucionario, que además implementa el mismo sistema por el que se había combatido, los pueblos van a retomar su carnaval en la década de los 20, y Totolapan es el primero que lo recibe. Se me olvidó mencionar que Totolapan más o menos inició su festejo del chinelo por ahí de 1900, ¿no? Que es el documento más antiguo que encontré. Y bueno, Totolapan va a ser el primero que lo retoma, digamos, de forma gradual nuevamente. Después lo va a hacer Tlayacapan, luego Tepoztlán y después Yautepec. Nuevamente en forma de resistencia, como les mencioné, se implementa un Estado federal, nacional, que no toma en cuenta las comunidades, y nuevamente las decisiones van a ser verticales desde el centro, y entonces los pueblos quedan fuera precisamente, ¿no? Bien ha citado alguna vez Víctor Hugo Sánchez Reséndiz sus investigaciones y entrevistas que ha hecho, y los zapatistas le decían, ¿no? Los viejitos le decían, es que se consiguió la tierra pero no la libertad, lo cual nos habla de la autonomía, que no se les otorgó. Entonces, como bien lo mencionó Edgar, ¿no? Con el sistema que implementaron los sonorenses. Y en este sentido, hay que señalar también, bueno, regresa como resistencia, pero los pueblos nunca han estado aislados. Es una cuestión que también hay que entender. Por ejemplo, muchos nos quedamos con la idea del inicio del libro de Chonguama, cuando dice que los pueblos hicieron la revolución porque no querían cambiar. Esto es un absurdo, porque los pueblos siempre han estado cambiando. De una u otra forma tienen que cambiar para sobrevivir. Lo mismo pasa con las tradiciones, tienen que transmitir, se transmiten y tienen que cambiar, porque si no
se quedan estancadas y se pierden, ¿no? Por eso esto, cuando a veces los tradicionalistas se niegan a los chinelos raspa, pues es absurdo, porque las generaciones son cambiantes, ¿no? Y sobre todo en un sistema global como el que tenemos. Bueno, entonces les mencioné, la fiesta regresa, se articulan en la forma de organización, de una forma más concreta, se organizan por autores. Los autores, a diferencia de otros carnavales, por ejemplo en Hidalgo, que les llaman las capitanías, o en otros lados se empalman con mayordomías, aquí eran los autores. Se les llamaba autores precisamente porque ellos escribían versos. Estos versos tenían que ver mucho con el descontento político, social, y a veces también para señalar a uno que otro personaje de la comunidad que no quería participar, ¿no? Que no aportaba nada, y entonces pues era señalado. Entonces esos versos se leían en público al inicio del carnaval y al final. Entonces por eso era la importancia de los autores. Lo que me di cuenta es que para 1943, que es el documento más antiguo que me encontré en el archivo de Tepoztlán, es cuando los ayuntamientos comienzan a tener importancia nuevamente, una importancia que va a socavar a la autonomía de los pueblos. Es cuando los pueblos tienen que pedir el permiso para poder realizar su fiesta. Ya no es como antes, nosotros es nuestra fiesta, la organizamos. Ahora hay que pedir el permiso al presidente municipal en turno, y si él otorga, pues lo hacemos, y si no, pues con la pena. Y entonces los ayuntamientos se van a empezar a hacer cargo también del festejo, van a empezar a imponer qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, también en el trabajo van a encontrar la primera vez que se trajo cerveza, que si no mal recuerdo es en 1958, es el documento más antiguo que me encontré, a diferencia de lo que se hacía antes. Por ejemplo, Redfield, que estuvo en 1927 ahí en Tepoztlán, él observaba y describía, pues aquí se consume pulque, alcohol de caña y pozole, y bueno, lo que se produce en la propia comunidad. Cuando se implementa la cerveza, pues ya es una dinámica distinta, y siendo el ayuntamiento el intermediario, pues son los que se quedan con la lana. Entonces los ayuntamientos empiezan a vender derecho de piso a los propios comerciantes, y se implementan también los juegos mecánicos, a la usanza de las ferias como se hacían en Estados Unidos. Entonces esas transformaciones que son desde fuera, eso también hay que mencionarlo. Eso es a lo que yo le llamo la invención de la tradición, y tomo este concepto de un historiador, de Eric Hobsbawm. Él tiene un texto, una introducción a un libro que coordinó con otro autor, que se llama así, Invención de la Tradición, y él menciona que una tradición se inventa cuando las élites en el poder, ya sean locales o nacionales, se apropian de la cultura popular y la adaptan para sus intereses. Entonces eso es precisamente lo que pasó con el carnaval, eso es lo que vemos en nuestros días, ¿no? Con estos intereses turísticos y demás. La importancia que tienen, por ejemplo, los pueblos mágicos, pues eso es una tradición inventada, porque no es precisamente lo que los pueblos sienten, sino lo que los ayuntamientos, la cara que los ayuntamientos quieren dar hacia afuera, ¿no? Por eso en algunos lados se prohíbe la venta de alcohol, ¿no? Porque es la idea de dar una cara hacia afuera que no es el pueblo. Entonces, en este sentido, pues a grandes rasgos, eso es lo que toco. Bueno, se van a encontrar también un poco el análisis de cómo es que cada pueblo se le da su propia identidad, como en Tepoztlán se utilizan de repente los trajes de terciopelo, que en principio eran los mismos trajes que Tlayacapan, como en Yautepec se le empezaron a implementar los adornos de chaquilla, de tejuela, y como en Totolapan los trajes eran todos color café, como en Tepoztlán, pero eran café, ¿no? Entonces eso se perdió, ahora son como en Yautepec. Entonces, bueno, son cuestiones que se abordan en este tema, en este pequeño trabajo. También se habla de la difusión, tanto dentro del estado como fuera de, porque es común que incluso la gente de Morelos diga, ¿cómo es posible que en Iztapalapa o en Tlalpan, Xochimilco, hagan sus chinelos, ¿no? Si son de Morelos? Y eso va con correspondencia a lo que les mencioné en principio. Precisamente los lazos de reciprocidad que han tenido los pueblos son previos a la revolución. Eso es lo que permite que el chinelo se difunda y salga más allá de las fronteras estatales de Morelos. Al final, también Morelos es una creación ficticia, ¿no? Es político, pero lo cultural va más allá. Entonces, eso es lo que se encuentra en este trabajo. Cerramos en 1969 porque, bueno, por dos cosas. Uno es porque nos pedían titularnos rapidísimo, de acuerdo a los tiempos de CONACYT, y entonces ya no había más tiempo.
Y la otra cuestión es que me di cuenta que el año 69 marcó un hecho coyuntural también en la historia propia del Chinelo, que es la grabación del primer disco oficial de la banda de Tlayacapan en el Museo de Antropología, que fue en esta colección se llama Las Músicas de México, si no me recuerdo la colección, que hasta la fecha sigue presentando el acervo de la Fonoteca. Y fue grabado, lo mencioné, en el Museo de Antropología, y fue el intermediario fue Arturo Barman, el antropólogo que llevó a la banda de Tlayacapan a grabarlo allá. Entonces esto va a marcar un hito, porque después Tepoztlán va a hacer su respuesta, también van a grabar sus propios sones, que va a salir un poco después, hasta 1984, con una disquera independiente, Discos Alegría, que es con el que la mayoría crecimos, es un disco así, y trae un chinelo de Tepoztlán en la portada. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que les quería compartir. Muchas gracias.